¿Ya nos escuchamos? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Sí, Mari? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Bueno, como les decía, generalmente me preguntan si es anestesia general. Sí. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué usamos anestesia general en la cirugía bariátrica? Bueno, usamos anestesia general porque es la más segura de las técnicas anestésicas que existen. Durante mucho tiempo, muchos consensos, cuando empezó la cirugía bariátrica se hicieron estudios y la conclusión es de que la anestesia general es la indicada para este tipo de cosas. De acuerdo. ¿Y nos puede contar un poco en qué consiste la anestesia general? Sí, claro que sí. Mira, la anestesia general es un estado de inconsciencia inducidos por medicamentos, fármacos o drogas, como requieran llamarlos, y gases anestésicos. Entonces, cuando el paciente llega con nosotros a quirófano, realizamos un monitoreo. Los pacientes que ya han pasado por cirugías de otra especialidad han notado que cuando se llega a quirófano monitoreamos todos los signos vitales y con el suero que son ingresados a quirófano, por medio de ese suerito, poco a poco vamos administrando medicamentos para que ellos pierdan la conciencia y pierdan la sensibilidad. Una vez que pierden la conciencia y pierden la sensibilidad, por medio de unos dispositivos que les llamamos, ya sea laringoscopios, mascarillas laríngeas, vamos a introducir un tubo endotraqueal en medio de las cuerdas bucales. Y por medio de ahí vamos a tener dos cosas. Uno, vamos a asegurar la vía aérea. ¿Qué quiere decir asegurar la vía aérea? Vamos a permitir y vamos a asegurar que el flujo de oxígeno y la ventilación del paciente y la función de los pulmones estén todo el tiempo controladas, ¿sí? Y vigiladas por medio de todos los monitores que van a haber dentro del quirófano. Y además de que vamos a asegurar la vía aérea, vamos por medio de ese tubo endotraqueal, se va a administrar todo el tiempo, toda la cirugía, un gas anestésico que va a mantener dormido al paciente durante el procedimiento quirúrgico. Muy bien. También me dicen que por los nervios puede ser que no les agarre la anestesia. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? No, eso es sí es un mito y es una de las preguntas más frecuentes que hemos tenido en los pacientes. Realmente, una vez que se establece y se administran los medicamentos, el paciente pierde totalmente la conciencia y la sensibilidad, es decir, la sensibilidad si no siente dolor, y permanece así durante toda la cirugía. Muy bien. Al término de la cirugía, por medio de otros fármacos y por medio de suspender la administración de los mismos, el paciente va emergiendo, es decir, va despertando del procedimiento anestésico. Una vez que ya esté operado y posteriormente que ya esté operado, se retira ese tubito endotraqueal. Perfecto. Doctor, ¿este tubito que utilizamos es muy grande? ¿Me puede dañar la garganta? No, ese es un tubo hecho de material que es libre de látex, porque hay muchas personas que son alérgicas al látex. No daña la garganta. Al final de la cirugía, la mayoría de los pacientes, en las primeras horas, muchos han referido molestias como dolor leve o dinofagia al tragar, pero es un dolor que pasa en el transcurso de 3-4 horas, ¿sí? Y es un dolor que usualmente cede con analgésicos convencionales, los que usualmente van a ser administrados para controlar el dolor postoperatorio. Esos son suficientes para que puedan aliviar esos síntomas. Perfecto. La mayoría de los pacientes son diabéticos o hipertensos y ellos me preguntan que debido a su padecimiento cambia el tipo de anestesia o la manera en que realizan el protocolo de anestesia general en ellos.
No, realmente la anestesia general es una técnica anestésica que en la actualidad es muy segura y realmente está indicada, se puede aplicar en cualquier tipo de pacientes, con el padecimiento que sea, la enfermedad que sea. Obviamente, mucho va a depender del control que lleven previos a la cirugía. ¿Sí? Aquí en Obesity Health, usualmente es siempre se realiza un check de todos los padecimientos endocrinos, metabólicos, y cuando llegan los pacientes a la cirugía, son enfermedades que están controladas y no hay ninguna contraindicación y no cambia nada la técnica anestésica para estos pacientes que padecen diabetes y hipertensión. Perfecto. Voy a aprovechar también porque luego me preguntan ¿qué pasa desde que llego al hospital, no? Entonces, se internan un día antes a las 7 de la noche, al otro día, desde que se internan los van a canalizar, les van a meter por la vena líquidos y por esa misma vía es que el doctor comenta que al pasar a quirófanos le van a pasar medicamento que los va a dormir, posteriormente él les va a comenzar con anestesia general. Ahora están en su cuarto en la mañana, el día de su cirugía. Pasan al área de quirófanos y van a estar un momento en la sala de recuperación. En esa sala, usted o el anestesiólogo que sea en dado caso, realiza ciertas preguntas. Por ejemplo, si realizó un ayuno de 8 horas, que se le solicita al paciente que lo lleve estrictamente. ¿Por qué es importante el ayuno de 8 horas? Ok. El ayuno de 8 horas es para prevenir que haya contenido gástrico previo a la cirugía. Como comenté en principio, la definición de anestesia general, durante la anestesia general se mantiene el paciente dormido con la sensibilidad previa y los reflejos van a estar abolidos. Es decir, los reflejos de protección, por ejemplo, un reflejo de protección es el movimiento de las cuerdas bucales. ¿Sí? Las cuerdas bucales son unos músculos que nos ayudan a respirar y también a proteger lo que es la glotis. Durante la anestesia general, este reflejo se pierde. Entonces, este reflejo, si el estómago estuviera lleno durante la cirugía, es muy fácil que el contenido gástrico pase o migre hacia los pulmones, porque eso sería una de la indicación principal del porqué del ayuno, ¿sí? Para evitar que esto suceda. Muy bien, de acuerdo. Dentro de esta misma área de recuperación, también pregunta padecimientos que tenga el paciente, así como, por ejemplo, en dado caso que un día antes de la cirugía, de camino al hospital a internarse, o el día de la cirugía el paciente amanece con un resfriado o una gripe, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, en esto de las infecciones de las vías respiratorias, sí es muy posible que se suspenda la cirugía. Muchas veces hay que diferenciar bien lo que es el resfriado instalado como tal. Eso, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues clínicamente con los síntomas previos que ha tenido, si ha tenido fiebre, si ha tenido rinorrea, o sea, escurrimiento nasal, si ha tenido tos, o si muchos pacientes tienen alergias a diferentes sustancias, ¿no? Y eso les ocasiona rinorrea, incluso al aire acondicionado, que más que nada se debe a los cambios de temperatura. Si tuviera una infección como tal establecida de días previos, lo recomendable es que ese procedimiento anestésico se difiera y se... Hay una pregunta, dice, doctor, ¿Sí? ¿esta técnica de la anestesia se parece a la famosa utilizada por el doctor César para la extracción de muelas? La pregunta que hicieron, si es la misma técnica para cuando te quitan las muelas del juicio. Ah, ok.
No, esta técnica es una anestesia local y es otro mecanismo. Esta técnica, los odontólogos ponen una inyección cerca de algún agujero dentario y con esto anestesian cierta parte de los medicamentos, perdón, de los dientes que van a extraer o trabajar. Pero es totalmente diferente. Okay. Que también en un padecimiento odontológico podríamos utilizar anestesia general y de hecho no es común, ¿sí? Sobre todo en pacientes que son poco cooperadores o que tienen una particular afección neurológica o son alérgicos a ciertos medicamentos. Oh, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos hablando de la gripe. Nos estaba contando usted que qué pasa si el paciente tenía gripe o resfriado. Que si tenemos una infección establecida, lo recomendable es que se suspenda o que el procedimiento anestésico. Como dije, durante la anestesia general introducimos un tubito que va, pues prácticamente está en contacto con los pulmones. ¿Esto por qué? Porque si tenemos un padecimiento localizado en la garganta, podemos arrastrar esos gérmenes y llevarlos al pulmón, ¿sí? E infectar estos órganos. Entonces, lo ideal es que se suspendan o se posponga la cirugía de 10 a 15 días. Perfecto, después de 10 a 15 días ya puede operarse nuevamente. Y recalcar que durante este tiempo, pues el paciente tiene que recibir antibióticos si lo requiere, o si no, solamente va a ser un tratamiento sintomático. Muy bien. ¿Hay otro tipo de anestesia que se puede ocupar en la cirugía bariátrica o en todos los casos debe ser anestesia general? Sí, en todos los casos es anestesia general. Sí. No hay otra técnica que sea viable para estos pacientes. Muy bien. También una pregunta parecida a ¿qué pasa si despierto durante mi cirugía? Me han dicho, ¿qué pasa si no me agarra la anestesia y siento el corte de las heridas? Esto prácticamente es imposible porque, como comenté, todos los medicamentos que usamos hacen que el paciente permanezca inconsciente y con pérdida de la sensibilidad durante todo el procedimiento anestésico. Perfecto. Entonces, durante todo el tiempo que lleva la cirugía, el paciente va a estar con el tubo, ¿verdad? Así es. Pues, perfecto. Al terminar, lo extrae. ¿Y cuánto tiempo tarda en despertar el paciente? Tendremos aproximadamente entre 10 a 15 minutos, porque es un despertar suave después de que termine el procedimiento anestésico. Okay. ¿Sale despierto el paciente de la sala de quirófano? Sí, totalmente. Totalmente. Pasa a área de recuperación. ¿Y cuánto tiempo está ahí? Una vez que el paciente sale de quirófano, en el área de recuperación, va a estar cuidado y vigilado por cualquier evento que suceda y para que regulen su temperatura, vigilemos los signos vitales y va a estar ahí de 30 minutos a 1 hora aproximadamente. Muy bien, si todo sale bien, todo marcha bien, posteriormente puede subir a su cuarto. Ok, ¿algún otro comentario que se nos esté pasando? ¿Algo importante que usted quiera comentarnos acerca de la anestesia general? Pues que actualmente la anestesia general es muy segura y es aplicable para a todas las personas que tengan cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, hacemos un plan anestésico previa a la cirugía y estamos en contacto con todos los colaboradores, los médicos de Obesity Health, y hacemos un plan. Si tuviera alguna situación especial el paciente, lo comentamos y adecuamos ese procedimiento con todo lo que pudiera necesitar al momento de la cirugía. Perfecto. Nos comentó que en los diabéticos hipertensos es lo mismo, pero en caso de un paciente con
con tabaquismo activo que fume demasiado, ¿hay alguna posibilidad de que se complique un poco más? Usualmente, previo a la cirugía, se recomienda a los pacientes que tengan un consumo de tabaco elevado. Se recomienda que se suspenda previamente el consumo del mismo. Y sí, los pacientes con tabaquismo activo sí tienen un poco más de riesgo pulmonar y respiratorio durante el posoperatorio. De acuerdo. Sí, son pacientes que manejan mal las secreciones, son pacientes que pudieran tener su recuperación un poco más diferente al paciente que no fuma. Ok, perfecto. Bueno, entonces el paciente va a estar todo el tiempo en un cuidado especial, no le tengan miedo a la anestesia general, están en buenas manos. Creo que tenemos una pregunta. Sí, pregunta si se tiene valoración preanestésica. Sí, la valoración preanestésica se realiza ya sea un día antes en la cama del paciente o unas horas antes de la cirugía. ¿Esto cómo se realiza? Cuando llegan aquí a Obesity, por medio de la historia clínica, la entrevista que le hacen al paciente inicial, se detectan los posibles las enfermedades portadoras del paciente y se hace un estudio para ver su control. Entonces, ese control y esa valoración previa, ese checklist que hacen previa de la cirugía, nos comunican, ¿sí? Y por medio de visitamos al paciente, ya sea un día antes, una noche antes o esa misma mañana, revisamos el expediente, hacemos una exploración física del paciente y si vemos algo que pudiera corregirse antes de la cirugía, lo realizamos. Muy bien, Sí. De acuerdo, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿No? Bueno, le agradezco al doctor el tiempo que se tomó en explicarnos. En todo momento, si tienen otra duda, con confianza pueden preguntarnos a cualquier equipo y el doctor lo va a responder con gusto a través de nosotros. Muchas gracias por conectar.